Esa mañana fui yo quien quedó congelado en la puerta, no ellos. Volví a Seattle 2 días antes de lo previsto porque la reunión se desmoralizó cuando nuestro cliente principal se enfermó. Pensé, qué perfecto, sorprenderé a Marina con flores y esa botella de vino tinto que guardé en el garaje la semana pasada. Pensé en su cara cuando me viera llegar a las 10 de la mañana en vez de a las 9 de la noche. Pensé en muchas cosas estúpidas mientras subía las escaleras. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, no cerrada. Eso fue lo más cruel, ni siquiera tomaron la molestia de cerrar. Vi el brazo de Marina alrededor de un cuello que reconocí al instante. Vi las vértebras de su espalda desnuda. Vi la mano de mi hermano Sebastián, a quien le pagué la universidad, moviéndose en su cabello. No grité, eso es lo que más me sorprendió después. No rompí nada. No tiré la puerta. Solo retrocedí con cuidado, como si estuviera viendo un accidente en la calle y no quisiera interferir en la catástrofe. Como si mi silencio pudiera hacer que esto nunca hubiera sucedido. Marina levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los míos durante exactamente 2 segundos. Eso fue suficiente para ver el pánico floreciendo en su cara. Sebastián se dio cuenta por la expresión de ella, se giró, y durante un momento grotesco nos miramos los tres. Yo cerré la puerta, fui al garaje, recogí una mochila del armario de herramientas, metí ropa, mi cartera, mi teléfono. No sabía dónde iba ni qué hacía. Mientras conducía, mi teléfono comenzó a vibrar. Llamadas, textos, llamadas de nuevo. No respondí. Busqué el nombre del hotel más genérico que pude encontrar en Google, uno donde nadie me conocería. El tipo de lugar donde las parejas van a matarse de formas distintas. 3 días. No era verdad que no contestara. Era que no podía. Porque cada vez que miraba la pantalla y veía el nombre de Marina, Marina, en mayúsculas, como si su importancia se amplificara cada vez que aparecía o el de Sebastián, la habitación del hotel se inclinaba. Las paredes se movían. Mi pecho se comprimía como si algo adentro de mí intentara escapar. Sosteníamos una teoría Sebastián y yo, que la confianza es el acuerdo más extraño que hacen dos personas. Te digo dónde estoy, quién soy, qué quiero, y a cambio tú no me destruyes con esa información. Es íntima. Es casi más vulnerable que la desnudez. Ellos rompieron ambas cosas. En el hotel comen sin hambre. Miraba películas que no veía. Tomaba cerveza del minibar, cosas que normalmente no bebo, solo porque estaba ahí y porque el sabor es distinto a todo. Diferente significa no estar aquí. Diferente significa estar en algún lugar donde esto no sucedió. Llamé a mi mejor amigo una vez. Respondió, no puedo hablar de esto, dije. Está bien, respondió, lo cual fue lo mejor que alguien pudo haber hecho por mí en ese momento. En la tarde del cuarto día, tocaron la puerta. No pregunté quién era. Lo sabía. El aire cambió. Alguna parte de mí que aún era animal reconoció a mi hermano. Abrí la puerta y lo vi ahí. El mismo cabello que el mío, los mismos ojos que heredamos de nuestro padre, pero con bolsas debajo como si no hubiera dormido. Necesitas escucharme, dijo, no necesito nada de ti. Marina está muriendo. Esas palabras no tienen sonido, tienen peso. Caen y golpean y el mundo se vuelve plano durante unos segundos. ¿Qué? Cáncer. Etapa 4. Lo descubrieron hace 8 meses. Ve como si estuviera en otra habitación, observando a dos hombres idénticos en una puerta de hotel barato, uno diciéndole al otro que su esposa se estaba muriendo, y el otro no sabiendo si era una mentira, un artilugio,
una forma de reparar lo irreparable. No, dije, sí, mi hermano entró a la habitación sin que yo lo invitara. Se sentó en la cama extendida. Comenzó a hablar y mientras lo hacía, todo lo que había sido sólido en el último 96 horas comenzó a licuarse. Marina no quería que lo supiera. Había vivido los primeros meses haciendo lo que hacen las mujeres valientes, aparentaba normalidad, iba al trabajo, preparaba cena, reía en los momentos correctos. Le había hecho a los médicos que prometieran silencio porque yo, acababa de perder a mi madre por cáncer hace 2 años. Ella no podía hacer que lo viviera de nuevo. No podía ser la cosa que lo rompiera 2 veces. Cuando comenzó la quimioterapia, necesitaba a alguien, pero ¿cómo me lo contaba? ¿Cómo me decía que pasaría 8 horas en un hospital mientras la bomba empujaba veneno a través de sus venas? Así que le pidió a Sebastián, solo eso al principio, que la llevara, que se sentara con ella. Los hospitales te hacen cosas raras. Te quitan capas. Y cuando estás sentado con alguien durante horas mientras sufre, mientras teme, mientras se vuelve más pequeña frente a ti, algo sucede. Algo que probablemente no debería suceder, pero sucede. No fue planeado, decía Sebastián, y eso era lo peor porque probablemente era verdad. No sé ni cómo pasó. Un día ella estaba llorando en la sala de espera después de que los doctores dijeron que los tratamientos no funcionaban. Y yo estaba ahí, y ella estaba ahí, y fue. ¿Fue qué? Pregunté, y mi voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Un momento de que esto no importaba, de que nada importaba excepto no estar solos. El médico de Marina hablaba de 6 meses. Tal vez menos. Ella iba a contarme después de que completara el proyecto importante en el trabajo, después de que pasara el estrés. Iba a sentarse conmigo y decirme la verdad y entonces podríamos enfrentarlo juntos. Excepto que el tiempo es una cosa traidora y ella se quedó sin opciones. No pregunté cómo Sebastián supo dónde encontrarme en el hotel. Supongo que si despiertas varias veces al día a alguien que duerme en el mismo cuarto, desarrollas un sentido para estas cosas. ¿Ella te pidió que vinieras? Pregunté. No, ella no sabe que estoy aquí. Pero alguien tiene que decirte. Me puse de pie, caminé a la ventana. Miré hacia el estacionamiento, los autos grises, los autos negros, los autos que nadie recuerda. Era mediodía. El mundo seguía exactamente igual que había sido antes de que Sebastián llegara, lo cual era la cosa más ofensiva de todas. Necesita que vuelvas, dijo, y luego, mereces saber. Pero ella necesita que vuelvas. Volví a casa. Marinas estaba en el sofá cuando abrí la puerta. Se veía distinta. No porque estuviera delgada, aunque lo estaba, sino porque ahora sabía dónde buscar. Vi cómo su mano izquierda temblaba ligeramente. Vi cómo respiraba como si sus pulmones recordaran haber sido tratados de manera agresiva. Vi todos los secretos que ella había guardado en su cuerpo y que finalmente su cuerpo estaba devolviendo. Hola, dijo, su voz era tan pequeña, no respondí, apenas podía mirarla. Todo en la habitación parecía de otra persona. El sofá donde nos sentábamos, la televisión que habíamos visto juntos, el retrato de nuestro viaje a Barcelona donde ambos estábamos sonriendo. Me hice las pruebas hace 8 meses, comenzó y luego me contó la versión de ella. Las palabras similares, las excusas distintas, cómo fue Sebastián, cómo lo necesitaba, cómo sucedió sin que ella planeara que sucediera, cómo se asustó de decirme, cómo el miedo de decirme se convirtió en mentiras.
Y luego las mentiras se convirtieron en la aventura. Y luego la aventura fue lo único que hizo los días soportables. Lo siento, dijo, y comenzó a llorar de la manera en que las personas lloran cuando algo ya ha estado roto durante tanto tiempo que el llanto es solo lo final. Lo siento. Estaba tan asustada, estaba tan sola, y él estaba ahí y no la toqué, no sabía cómo. El espacio entre nosotros en el sofá parecía más ancho que una habitación. Necesité 3 días completos para hacer la pregunta que importaba. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 6 meses, tal vez 9, tal vez menos. Era la respuesta que esperaba. Fue el momento en el que debería haber sentido algo que me ayudara a tomar una decisión. Compasión. Debería haber sido compasión, ¿verdad? Mi esposa iba a morir. Mi esposa había sido traicionada por la enfermedad y luego había traicionado la confianza conmigo. El karma era perfecto, retorcido y perfecto. Pero lo que sentí fue complejo. Enojo porque ella robó meses conmigo. Comprensión porque estaba aterrada. Impotencia porque no podía arreglar esto. Ternura porque podía verla ahora de una manera en que no podía mientras enumeraba todas sus mentiras. Me quedé, no fue un gran regreso romántico. Fue logístico. Llevé su ropa. Dormí en la habitación de huéspedes durante 3 semanas. Luego una noche simplemente me quedé en nuestra cama porque estaba cansada de estar solo y eso era más fácil que estar solo. Le sostuve el cabello cuando comenzó la siguiente ronda de quimioterapia. Hablé con sus médicos. Hablé con su madre. No hablé con Sebastián, aunque lo vi esperar en el pasillo del hospital una vez, leyendo un periódico que probablemente no estaba leyendo. Y luego, exactamente 13 días después de que me quedé en casa, la doctora Patel llamó. Quería que escucharas esto directamente de mí, dijo. Los últimos estudios muestran remisión completa. Los tumores han desaparecido. No sé cómo explicarlo. Sucede en aproximadamente el 3% de los casos, pero sucede. Marinas estaba a mi lado cuando lo escuché. Sostuvo mi mano. Primero no entendió qué significaba. Luego sí. Y su cara hizo algo que no había visto, un terror que no era por la muerte, sino por la vida, por tener que vivirla. Por tener que seguir viviendo con lo que había hecho, me fui a caminar. Capas. Las mentiras habían venido en capas, la enfermedad, la aventura, la traición. Y durante semanas creí que finalmente había alcanzado el fondo, que podía construir algo nuevo sobre esa realidad quebrada. Pero la remisión era otra capa. Era un cambio de todo. Porque lo que había sido un final se convirtió en un principio. Las aventuras son permisibles cuando hay un techo temporal. La gente hace cosas durante los últimos 6 meses que nunca harían en los últimos 60 años. Cuando Sebastián y Marina durmieron juntos en la sombra del cáncer, fue una cosa. Era una aventura en tiempo de guerra, y el tiempo de guerra tiene sus propias reglas. Las personas se perdonan en guerra, pero ahora tenían potencialmente 50 años. 50 años de mañanas después, 50 años de explicaciones, 50 años de yo viendo cómo sus dedos se rozaban en la mesa de la cena. No sabía si eso era más o menos terrible que si ella se hubiera muerto. Me senté en un parque. Estaba lloviendo ligeramente. Un niño pequeño cerca de una mamá estaba lanzando migas de pan a los patos. La mamá estaba mirando su teléfono. El niño estaba completamente presente. Estaba completamente vivo de una manera en que yo no había estado en semanas. Cuando volví a casa, Marina y Sebastián estaban en la sala. Se habían estado esperando.
Supongo que la doctora Patel llamó a ambos. Necesitamos hablar, dijo Sebastián. No respondí, los miré a los dos. Cometimos un error, dijo Marina. Un error grave, y no puedo deshacerlo. No podemos deshacerlo, corrigió Sebastián. ¿Qué quieren que diga? Pregunté. Nadie respondió, porque no había nada que decir. La habitual narrativa de la reconciliación estaba rota. Ella no se estaba muriendo. Él no era el héroe que mantuvo a mi esposa viva mientras yo trabajaba. Yo no era el villano que no estaba aquí. Éramos solo 3 personas en una habitación ordinaria de una casa ordinaria, descubriendo que la compasión es mucho más fácil cuando está limitada por el tiempo. Marinas empezó a llorar. Sebastián puso su mano en su hombro y casi me mata. Me fui de la habitación. 2 días después recibí una llamada de mi madre. Me preguntó cómo estaba. Dije que estaba bien. Me preguntó si Marina estaba bien. Dije que era complicado. Ella no preguntó qué significaba complicado. A veces los padres saben que algunas cosas no pueden explicarse en frases. Marinas y yo dormimos juntos esa noche. No hicimos nada. Simplemente estuvimos en la cama, lado a lado, en la oscuridad. Después de un rato, ella preguntó, ¿me odias? No respondí. Porque la verdad era, no, y odiaba eso. Quería odiarla de una manera pura, no complicada, no condicionada por el miedo que yo sabía que había sentido. Pero el odio es el lujo de los que no entienden. ¿Me amas aún? Preguntó. Tampoco respondí a eso. Necesito saber si esto puede arreglarse, dijo. No sé qué es esto, respondí. La traición, la mentira, la aventura, o simplemente el hecho de que, de alguna manera, tengo que vivir el próximo 50 años con 2 personas que me rompieron. La oí respirar. Yo no sé cómo hacer esto, dijo. Lo sé, respondí, y eso fue honesto. Ninguno de nosotros sabía, porque para la mayoría de los secretos hay manuales. Pero cuando tu esposa y tu hermano cometen adulterio bajo el pretexto de una muerte que no sucede, no hay guía. No hay foro en Internet. No hay libro de autoayuda. Tienes que inventar tu propia forma de vivir con la gente que te mintió mientras te salvan la vida. O tal vez es que tienes que aprender a perdonar no porque se lo merezcan, sino porque es la única forma de no morir tú también.